Lo dijo él. A primera hora. Bueno, antes de seguir y hablando de los pronunciamientos de los alcaldes, ¿no? A ver, primero quiero enviar un abrazo a Lucía Pozo, que está en sintonía allá en la Ciudad Blanca, en Ibarra, y preguntaba, ¿qué dicen los alcaldes respecto de las declaraciones del ministro Luque? Y si suben de una vez los pasajes para que el gobierno asuma la responsabilidad de sus acciones. Buena interrogante la que plantea Lucía. Al respecto hay tres pronunciamientos del alcalde Pavel Muñoz, que señaló el único responsable de que hoy se hable de posibles incrementos de tarifas en el transporte público es el gobierno nacional. La eliminación del subsidio al diésel es una condición que consta en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La historia ha demostrado que toda receta impuesta fracasa. La profunda crisis económica del Ecuador necesita ideas nuevas que no afecten a los hogares ya empobrecidos. Los subsidios que deben eliminarse son los que benefician a economías ilegales y criminales. El transporte público es hoy no solo una política de movilidad, es una política social. Los gastos en transporte y alimentación representan hasta el 65% de las economías familiares. Por lo tanto, dice el alcalde de Quito, subsidiar diésel para el transporte de pasajeros y alimentos debe ser una política nacional. Ciudades como Quito caminan a pesar de los obstáculos y la falta de respuestas a la electromovilidad. Ejemplo de ello es el metro y los nuevos trolebuses. Ahorran recursos, no usan combustibles fósiles y benefician el ambiente. Las ciudades solo deben discutir incremento de tarifa por cambios reales en la calidad de servicio y electromovilidad. No nos distraigamos, dice Pavel Muñoz. La discusión nacional debe priorizar propuestas para solucionar la crisis sanitaria, de empleo y de seguridad. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, igualmente, hay un extenso comunicado en su cuenta de ex publicado el día de ayer, poco antes de las 11 de la noche. Parte de los subsidios de los derivados de petróleo, diésel, GLP, gasolina, sí benefician a los quintiles más altos de la población y bastante. Por ello, esos segmentos de población deben pagar el precio real. Los subsidios deben ser focalizados a los más pobres únicamente, o sea, primero quintiles vía los que más usan, transporte público y costos de carga de los productos de consumo masivo. Quitar subsidio al transporte público y de carga pesada tiene efecto inflacionario y encarece la vida de los que menos tienen. Hoy mismo varias empresas de carga notificaron aumento en costo de carga, así de rápido. Lo peor es que no incrementan ni siquiera en la relación proporcional. Esos son los efectos inmediatos, así digan que van a controlar. El transporte público, dice Cristian Zamora, debe tener los beneficios estatales mensuales, siempre a causa de este retiro de subsidio, no solo un periodo corto. El equivalente de aumento en costos de operación de flota que pudiera llegar a no reconocerse a la vuelta de un año por retiro de mensualidad estatal por concepto de retiro de subsidios, como se indicó hoy, no será reconocido por el gobierno local de Cuenca vía pasaje de bus. Estas decisiones, considero, dice el alcalde de Cuenca, no deben tomarse de manera total, sino parcial, liberando de subsidios a los quintiles más altos y controlando lo que fuga por parte de las economías criminales. Y el alcalde de Guayaquil, solamente para cerrar esta parte, el alcalde de Guayaquil ha reaccionado a las declaraciones del ministro Roberto Luque y ha dicho que los guayaquileños no vamos a pagar por las malas decisiones del gobierno central. Guayaquil es autónoma y tiene su planificación, una planificación que todavía demora y ni siquiera se ha tratado en el Consejo Municipal. Se exploran dos opciones para que se apliquen, falta mucho todavía. Clase popular 30 centavos, clase ejecutiva 45 centavos, siempre y cuando el bus tenga aire y wifi. Ya, es lo que ha dicho el alcalde de Guayaquil, por si acaso. Estas tres reacciones por parte de los tres alcaldes de las tres ciudades más grandes del Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca. Lo tengo ya Osvaldo Burneo, él es analista económico conectado con nosotros vía telemática. Gracias por la paciencia, por esperarnos. Hemos tenido un montón de información a esta hora. Sí me gustaría, Osvaldo, primero les saludo de parte de mi compañera Andrea Orri, quien le habla Fabricio Vela desde el noticiero A Primera Hora de Armónica FM y Primera Plana. Me gustaría una valoración suya sobre estas primeras, de estos primeros 3-4 días de la medida adoptada por el gobierno. Bueno, la medida está vigente desde el sábado, tenemos todo el sábado, domingo, lunes y el día de hoy martes. ¿Cómo evalúa usted la medida? Osvaldo, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Andrea, buenos días, Fabricio, un gusto enorme estar en este importante programa. Con respecto a este tema que obvio es antipopular y hay reacciones de toda naturaleza, especialmente de los políticos opositores que ven esto como un caldo de cultivo para alzar la voz y de esa manera, en este caso, desgastar al gobierno. Hay que recordar algunos factores. El país ya no es un país petrolero como en verdad fue en los años 1974 y el resto de años, que a la final teníamos índices interesantes y que sostenía el presupuesto nacional.
Hoy por hoy ya el rubro petróleo ha bajado sustancialmente en lo que tiene que ver el componente de presupuesto, y ya no es tan importante dentro de lo que es el sostén propiamente de lo que se requiere para que el presupuesto nacional funcione. Entonces, por ese lado hay que entender, y los subsidios nacieron a raíz de esos excesos que teníamos y nos mal acostumbramos. Ese regalo, que ya lo consideramos nosotros como una especie de derecho, y que hoy ya en este caso nos lo están quitando, viene a traer una reacción natural, porque las malas costumbres nos obligan a seguir pensando de que debemos seguir recibiendo estos productos en esas condiciones de regalo. Y vea usted, cuando vemos un déficit fiscal que no cubre definitivamente tantas demandas y necesidades, y donde los ingresos están muy por debajo de los gastos, donde un presupuesto tiene 33.000 millones y apenas se alcanza 27.000 millones como para poder más o menos sostener ese aparataje, tenemos que entonces manifestar lo siguiente. Hoy por hoy estamos simplemente en la resaca. ¿En la resaca de qué? De los excesos. Entonces, si ya queremos hablar con propiedad y con seriedad respecto a lo que está aconteciendo hoy, diríamos en primer lugar, el gobierno actual no es el causante de los déficits. El que es causante de los déficits es el que empezó justamente a superar los gastos versus el ingreso. ¿Y eso desde cuándo parte? Desde el año 2014. Entonces, esa distorsión que se le empezó a cubrir con endeudamiento, que ese es otro acto irresponsable, considerando que esa era una fórmula para no hacer caer en cuenta que el mal y el problema tenía el gobierno. Entonces, también nos pasa otra factura y duplica la situación de gravedad, porque también no nos olvidemos que los créditos hay que pagarlos, y los créditos se vencen, y los presupuestos tienen que, en este caso, irse incrementando en base a los pagos que hay que realizar. Entonces, hay una cantidad de sumas negativas que se han ido acumulando y que llega a un punto en que definitivamente hay que solucionar. Entonces, que no me vengan a decir que cualquier gobierno que llegue este rato a administrar el país no iba a tomar este tipo de medidas, sabiendo bien que estamos en un sistema dolarizado, que no podemos emitir billetes como antes se lo hacía con la maquinita, ¿no es cierto? Como para sencillamente pagar y cubrir en este caso los salarios internos que tiene el gobierno, principalmente, que solo por ese concepto llega a 10.000 millones de dólares. Y así por el estilo, también igual los pagos correspondientes a los gobiernos seccionales y la compra de servicios que también son de suma importancia. Entonces, como usted acaba de mencionar, es que están pendientes los pagos de diálisis y están pendientes una serie de compromisos a instituciones de salud como Geprosolca y otras tantas, ¿no? Entonces, algo había que hacer. Ahora, que se han tomado compensaciones y que con eso simplemente todo lo que se recauda se lo devuelve en esa vía, no. Definitivamente no es así. Son 1.200 millones de dólares que se va a obtener de recibir, o en este caso, ya dejar de subsidiar. Y Perdón. Economista. A ver, ahí. ¿Sí me están escuchando? Sí, estamos escuchando todito. Esté tranquilo. Perdón. Muy bien, me distraje por esa razón. Entonces, mire, los comentarios que haga la ministra o que haga cualquier personaje respecto a una explicación, que no tiene mucha sustentación tomando en cuenta que en eso lo que funcionan son los números, ¿no es cierto? Entonces, se podría compensar, pero siempre la compensación no va a llegar ni a la tercera parte de lo que en realidad se va a recaudar. En eso hay que decir la verdad. El fondo
y motivo de esta medida es para, en este caso, disminuir la brecha, que por otro lado, sí, los organismos internacionales exigen el Fondo Monetario, segurísimo. ¿Para qué? Para viabilizar otro tipo de créditos complementarios y así seguirlo ayudando. Caso contrario, ellos cierran la llave. Dicen, si usted no hace este esfuerzo, es imposible poderle seguir ayudando para cubrir estas otras necesidades. Entonces, no solamente hay que ver también el lado del ingreso directo, que es a la vena, como en este caso, el ingreso por la subida del diésel, sino también que se abren otras posibilidades de ayuda que sí van a cubrir otras demandas y necesidades como las que usted justamente acababa de mencionar, Fabricio. Por eso es que le corto un ratito para luego ya ir a profundizar en esos temas que usted ha detallado, economista. Pero era necesario, era prudente, era óptimo hacerlo digamos, en la situación en la que hoy se encuentra el Ecuador. Y le pregunto esto porque ayer escuchábamos a varios transportistas que han entrevistado, varios colegas nuestros, y lo que decían los transportistas era, claro, nos vemos afectado ahora nuevamente los transportistas. Primero por la inseguridad, ellos contaban, ya había testimonios durísimos de gente que ha muerto en las calles, gente a la que le han amenazado, gente a la que le paran el transporte y le roban en las vías, que no se ha solucionado el tema de seguridad. No solo eso, sino que otros transportistas decían, tenemos unas vías en pésimo estado y ahora entonces también tenemos este tipo, digamos, de afectación. Por eso yo le pregunto, ¿era realmente, digamos, el momento oportuno para hacerlo? Mire, cualquier gobierno que hubiera ganado tenía que tomar esta medida. Que me digan que no es una falsedad. Lo dijo Topic, hay grabaciones. Lo dijo el señor Correa, hay grabaciones. Lo han dicho cuando justamente ellos creían o tenían la posibilidad de ganar. Porque una cosa es decirlo desde la otra orilla, otra cosa es cuando ya se está subido en la administración. Sí, pero era el momento oportuno, teniendo en cuenta la situación, la que enfrentan los transportistas, que no es no se trata de que sea oportuno, no. Era indispensable. Si esta medida no era asumida, definitivamente ya no hay para pagar salarios, no hay para cubrir necesidades de salud, no hay para cubrir situaciones de emergencia que el gobierno requiere, en este caso, para cubrir, por ejemplo, problemas y desastres naturales que se presentan a cada momento en este país. En ese sentido también tienen que salir los dólares, porque los dólares no están en los árboles para irlos y cogerlos. El día de ayer había cuestionamientos también economistas sobre el tema, por ejemplo, había cuestionamientos de por qué no se le llamó la atención en algún momento también al gobierno nacional cuando en campaña se entregaron bonos que pudieron también servir para pagar cosas que estaban pendientes, como ya lo ha mencionado, dializadoras, deudas con varios proveedores, etcétera. Porque ahí no se criticó también al gobierno por entregar este tipo de bonos en campaña. Yo no quiero justificar eso, pese a que justo en esta temporada de campaña, no nos olvidemos que fue en este año, el invierno fue muy duro, especialmente en esas zonas costeras, y se requería ayudar a las personas perjudicadas, en este caso, por la afectación invernal. Eso no nos olvidemos. Entonces, tanto los unos como los otros y los otros tenían necesidades. Entonces, ¿por qué se les da uno, no se les da otro? Ahí ya viene tal vez una discusión, pero yo creo que todos se quieren ser ayudados. Entonces, en ese aspecto no cambian las cosas. Y mire, y volviendo al otro tema relacionado al asunto de transporte, donde obvio el transportista, como lo soy yo tengo una empresa de transportes, ¿no? Y yo soy uno de los también afectados en este caso. Hay que decir la verdad, porque hay otros que en cambio se quieren aprovechar de esta circunstancia para engañar y mentir y entrar en un plano de victimización que no debería ser así. Mire, yo tengo tractocamiones y un tractocamión consume Quito-Guayaquil no más de 130 galones de diésel, lo cual significa $130 por el transporte de ida y vuelta. En eso no nos engañemos.
Si un tractocamión viene trayendo, y le voy a traer un ejemplo para justamente simplificar esto. Si usted trae 400 quintales de papas, por decir, ¿no es cierto? Pongamos las papas. Eso significa que debe dividir usted los $130 para los 400. ¿Por qué $130, economista? ¿Por qué $130 si tiene 130 galones? Perdone, ahí, porque ahora, digamos, antes el galón estaba a $1.80 y ahora está a $2.80. Correcto, pero el alza, yo me estoy refiriendo exclusivamente al alza. Porque si sube de 1.80 a 2.80 es un dólar. Es un dólar. Entonces, para tener claro el asunto, le voy a dividir. Son $130 que sube, divide usted para los 400 quintales que trae de papas. Eso significa que cada quintal de papas sube $0.32 por quintal. Y si eso divide para los 100 libras que tiene cada quintal, eso significa que el costo por libra es 0.0032. Mire, es insignificante el alza. Por tanto, es más de orden especulativo, que en este caso algunos vivarachos se quieren aprovechar para cobrar más. Pero ahí hay una ventaja. Finalmente, esta especulación termina solucionándose con el equilibrio de mercado que se regula por sí solo. Eso es insostenible en el tiempo. Usted sabe, si estamos en una economía de mercado, lo único que sostiene los precios no son los precios políticos, son exactamente la oferta y la demanda. Pero y la especulación, economista, digamos, uno de los resquemores que en lo personal yo tengo y lo he expresado públicamente es que el Estado, lamentablemente, no tiene una institucionalidad lo suficientemente fuerte para controlar a los avivatos, a los vivarachos, a los especuladores, ¿no? Mire, eso es un asunto que... Perdón. Sí, perdón. Ahí le escucho, sí. Estamos dialogando con Osvaldo Burneo, analista económico. No sé si me escucha bien. Sí, ahí le escucho nuevamente. Ahí, okay. Esto es especulativo, y si usted recuerda, el año pasado hubo el alza del combustible. Todo el mundo manifestaba que esa va a ser la causa del alza del costo de la vida. ¿Y qué es lo que ocurrió? La inflación del año pasado no fue nada importante, solo con excepción del mes del alza de la gasolina, que fue especulativa, pero se reguló al siguiente mes, sin que se haga absolutamente nada. Porque esas fuerzas de mercado es la que justamente no la entendemos como para justamente conocerlo. Pero si usted me pregunta a mí, que soy economista, ¿no? Y que estudio y han estudiado otros economistas lo mismo, le van a contestar lo mismo. Eso por su propia naturaleza se corrige. Lo que ocurre es que ese impacto de ese mes, por lo general hay paralizaciones y obviamente escasean los productos y empieza con ese tipo de situaciones que lamentablemente no colaboran para el bien, sino para complicar las cosas. Entonces, aquí para mí los efectos nocivos del sistema, ¿no?, está en que mucha gente se suma a paralizar y a hacer escasear los productos. ¿Por qué? Porque si usted no puede transportar un producto de un lugar a otro, naturalmente se escasea y eso produce naturalmente una alza forzada. Pero también hay especulación, o sea, no podemos dejar de pensar que hay especulación. Y mire usted, le voy a mencionar un dato que me escribió una oyente. Me dice, ayer se terminaban mis vacaciones y hoy debo presentarme al trabajo, me dice. Con mi esposo hicimos transbordo desde Turcán en camioneta hasta San Gabriel, $50, y luego en moto hasta Bolívar, $20, luego un carro nos trajo hasta Otavalo por $70, y de ahí un taxi nos cobró $120 hasta Quito. Las responsabilidades del trabajo nos empujaron a pagar esa cantidad descomunal de plata. O sea, esto, digamos, es lo que está pasando en este momento, y seguramente algo parecido va a pasar con los especuladores de los productos de primera necesidad. ¿Quién controla eso, economista? Correcto, justo a eso yo me iba. Eso es casi incontrolable, porque usted conoce, por un lado, la oposición es mayoritaria en ese aspecto e interrumpe, en este caso, la movilidad. Por eso es que las Fuerzas Armadas tienen que desplegarse por todo lado para que las vías estén expeditas y de esa manera pueda circular la producción. Eso es fundamental. Ahora, eso es lamentablemente un poco
medio incontrolable, pero tendrá que irse regulando porque la gente necesita volver nuevamente ya a su territorio a continuar lo que es el día a día de su actividad. Entonces, estas cosas, lamentablemente, si usted históricamente revisa, siempre han traído malestar y serios inconvenientes en lo que tiene que ver especialmente en los sectores con las personas que han sido utilizadas para paralizar al país. Y eso es lo malo, porque no tomamos conciencia de la verdadera necesidad en el tema económico que requiere el país para justamente superar estos males que al país lo vienen aquejando día a día. Y entonces, ahí yo hago una pregunta y una reflexión muy clara. Si los políticos que se jactan, pese a que si ellos estuvieran en la otra posición hicieran exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué dicen con respecto a los países vecinos cuando vemos que un producto como el diésel vale el doble de lo que en este caso pagamos nosotros y que ellos ya lo han venido pagando por muchos años más? Pese a eso, las condiciones de vida de ellos es muy superior a la nuestra. Entonces, no necesariamente quiere decir que ese tipo de precios o valores significan que traen más empobrecimiento, sino más distorsiones al mercado cuando no se las sabe tomar a su debido tiempo. Correcto, economista. Eso es lo que hay que entender y por favor aquí los periodistas y las personas entendidas tenemos que explicar para que realmente esto no se torne anárquico. Correcto. Es lo que ocurrió en ocasiones anteriores y que han traído, ahí sí, pérdidas millonarias, como ha sido, usted conoce el tema del 2019, donde eso le costó al país solamente en esos 15 días que se paralizó más de 2.000 millones de dólares, lo cual sí tiene una incidencia directa en el Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que esto tenemos que concientizar de que tenemos que ir hacia adelante y aceptar una realidad, porque caso contrario, el tema deficitario no tiene por dónde más solucionarse. Correcto, economista. Le quiero agradecer por estos minutos para escuchar su postura, que obviamente va a merecer y es parte del debate público sobre esta medida económica. Gracias. Gracias a Osvaldo Burneo. Muy gentil. Un abrazo. Gracias, economista. A las órdenes. Gracias, economista. Osvaldo Burneo, que ha estado con nosotros acá en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.